más, iniciemos entonces este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer una oración introductoria antes de la súplica del perdón y digámosle a Dios, Padre Santo, en el nombre de Jesús, apelamos la presencia de tu Espíritu Santo. Invocamos, Señor, tu misericordia y tu amor a través de tu Espíritu fluyendo en nosotros. Sujetamos en esta mañana todo pensamiento, toda palabra, toda idea que se exprese en este sitio. La sujetamos a la autoridad de Cristo Jesús. Somos imperfectos, Señor. No tenemos la habilidad, ni tenemos tampoco la autoridad ni potestad para hablar en tu nombre. Solamente lo que has revelado en la Sagrada Escritura se nos permite a nosotros declararlo con toda certeza, porque estamos convencidos, oh Dios, de la perfección de tu palabra, de la inmutabilidad de tu palabra, de la infalibilidad de tu palabra que está escrita. Así que gracias por tu presencia a través de tu palabra en este espacio. Bueno, vamos a iniciar entonces, como siempre, diciéndole a Dios que nos habilite, que nos perdone de todas nuestras acciones erradas. Nunca nos vamos a cansar de decirle a Dios y de recordarle a Dios y a nuestra propia conciencia nuestra condición, y por eso le decimos, omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón. Hemos faltado a tus santas leyes y hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos de hacer, y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Digamos todos a Dios juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra y en el cielo. Dadnos el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como perdonamos también a quien nos ofende. No permitas que caigamos en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Porque tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre jamás. Amén. Así sea. Hoy tengo un tema muy relacionado con la fecha que en muchas partes del mundo se está celebrando hoy, sobre todo el mundo occidental. Y yo no diría tanto una celebración, yo diría más bien, matizando un poquito el término, es una conmemoración. Algo como así se me ocurre como llamar a esta festividad de hoy. Entre otras cosas que no necesariamente es una festividad, eh, eh, es más bien eso, un recordatorio, no sé, una tradición que ha venido infiltrando hace ya muchos años en la mentalidad y en la práctica cristiana en general. Bueno, hoy vamos a hablar de los muertos. En estos primeros días de noviembre, el calendario oficial de la Iglesia Católico Romana y de la Iglesia Ortodoxa y también de la Iglesia Anglicana habla del día habla de los muertos, de los santos. Ahora voy a explicar un poquito cómo cambió esta tradición de hablar del Día de los Muertos. Bueno, ahora no, lo voy a hacer de una vez. Resulta que los celtas tenían una tradición que celebraban o que acostumbraban vivir celebrando el cambio de la estación del invierno
al verano, a una estación, al otoño, creo, una estación mucho más bondadosa eh, en cuanto a las cosechas. Se volvía la tierra más fértil y era más propicia a las cosechas y todo tipo de cultivo que ellos estuvieran haciendo. Así que para ellos era bien importante esta fecha. Ellos creían que en esta festividad de pasar del invierno al verano, se adelgazaba o se disminuía mucho el espacio que separa imaginariamente la vida de la muerte. Así que ellos lo que hacían era concebir que como se hacía más pequeño este espacio, lo que sucedía era que los muertos podían pasar del sitio donde estaban al lugar de los vivos y visitar sus familias. Algo de eso todavía se ve en estos días en México, ¿no? Ellos en algunas regiones todavía estas personas que creen en estas tradiciones y las practican están allí esperando contactar con sus familiares muertos y tienen todo un ritual al respecto. Bueno, esto tenía un nombre específico. Luego, cuando llegó el cristianismo, se, se fundió esta idea. No era posible quitarle esa idea, esa práctica, esa costumbre cultural a todas las personas que habían llegado al cristianismo. Así que ellos decidieron, la iglesia decidió maquillar, digamos, de alguna manera, esta tradición y empezó a hablarse entonces del Día de los Santos, de los fieles difuntos, de los mártires, de aquellas personas que ya habían muerto en la gracia del Señor. Y se apostilló entonces el día, el Halloween, el famoso Halloween, que es una fiesta, una emulación de aquella práctica celta, y se estableció entonces el Día de las Brujas, de esta posibilidad de que los muertos pasaran a tener contacto con los vivos. Bueno, el Halloween es esa más o menos, muy rápidamente, una historia muy rápida, una explicación muy rápida acerca de esto. Lo otro es que los muertos nada tienen que ver con las brujas. O sea, las brujas son espíritus de personas vivas que han hecho pactos satánicos con el infierno, con los demonios, y practican las artes propias de la brujería, o sea, del poder demoníaco, dependiendo de un conocimiento previo. Y para eso hay escuelas de brujería, hay sectas de brujería que tienen sus niveles específicos de poder y conocimiento satánico. No es eso de lo que queremos hablar hoy. Hoy queremos hablar simplemente de la realidad de los muertos, la muerte. Eso es de lo que queremos hablar. ¿Qué es lo que dice la Sagrada Escritura acerca de la muerte? Bueno, escogí dos textos bíblicos. El primero está en Eclesiastés 9, del 5 al 6, versículos 5 a 6, que básicamente lo que dice es: los muertos nada saben, ni tienen parte en lo que se hace debajo del sol. Así muy clarito, lo dice Salomón en el libro de Eclesiastés. Los muertos nada saben, ni tienen parte en lo que se hace debajo del sol. Se entiende poéticamente que cuando está hablando de lo que se hace debajo del sol, es en este mundo, ¿no? En el mundo de los vivos. Pero que deja muy claro en el Antiguo Testamento esta doctrina de que los muertos no tienen conocimiento. Si los muertos no tienen conocimiento, no tienen conciencia. Así que de allí
entonces vamos a explicar un poquito lo que significaba el Seol en el argot judío. El Seol era un sitio donde estaban los muertos en un estado de inconsciencia y era interpretado como un sueño profundo. Están allí, en ese sueño, en ese estado de inconsciencia, no había tiempo o no existe el tiempo. Ellos están allí y si se pudieran despertar en este instante, en su conciencia, que recobran al poder despertar, no habría pasado ni siquiera 10 minutos, ni 5 minutos después de que estuvieron vivos o recuerdan haber estado vivos por última vez. Así que ellos nada saben porque están inconscientes, están allí dormidos, están allí esperando el juicio de Dios. Claro que en el Antiguo Testamento ya se hablaba de la resurrección, ya se hablaba de que en algún momento todos los hombres vamos a estar en la presencia de Dios y ya tenía unas escuelas rabínicas defendían esta tesis de la resurrección y otros no lo entendían, no lo aceptaban. Recuerden ustedes que en el diálogo entre Jesús y Marta, la hermana de Lázaro, se habla del tema. Él le dice, tranquila, el Lázaro va a resucitar. Y ella le dice, sí, yo sé que él va a resucitar en la resurrección de los muertos, pero por ahora está muerto. Ok. Así que en el Antiguo Testamento ya había una idea de la resurrección. Es importante recalcar eso, ¿no? Así que esto apoya el hecho de que los muertos están dormidos esperando la resurrección y el reencuentro con Dios. Bueno, aquí entonces vamos a tener también en cuenta otro texto bíblico, esta vez en el Nuevo Testamento, precisamente en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, que dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros escucharán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bueno, todos los muertos, según palabras de Cristo Jesús, van a ser resucitados. Unos van a resucitar para resurrección de vida, y se refiere específicamente a aquellos que hicieron lo bueno, y otros van a resucitar para muerte. Así que hay una resurrección de vida y una resurrección de muerte. Es lo que nosotros comprendemos como el gran juicio. En ese juicio Jesús va a venir por segunda vez. Él es el juez único del universo. A los que hicieron lo bueno les va a decir, venid a mí, benditos de mi Padre. Y a los que no hicieron lo bueno, entonces les va a decir, apartaos de mí, que nunca os conocí. Bueno, hasta ahí estamos bien. Estamos aclarando lo que es la doctrina bíblica en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora, nos proponemos en este devocional entonces abordar este tema respondiendo tímidamente 2 o 3 preguntas que considero que son las más álgidas en la disputa entre la teología reformada y la teología católica. Aquí vamos a entrar en un campo donde no pretendemos, y lo digo públicamente y quiero que quede claro, agotar el tema. Es una discusión teológica que todavía sigue activa, no se ha podido y creo yo que no se podrá llegar nunca a ninguna conclusión definitiva, porque todo depende de la forma en que se interprete la escritura. La interpretación de la escritura es una impresión personal basada en un conocimiento previo de cada individuo. Cada individuo tendrá sus motivos para interpretar estos textos o estas posturas
según los textos bíblicos, de acuerdo a su conocimiento, a su capacidad de investigación, a su capacidad de discernimiento. Otros aceptan simplemente estas doctrinas porque así lo dice la iglesia a la que pertenecen, sin ningún esfuerzo académico, sin ningún esfuerzo de investigación, sin ninguna preparación previa para que esta afirmación o adhesión a estas posturas sea algo que nazca de su intelecto, no tanto de un proceso de aculturación o un proceso de dogmatización de su fe. Dicho esto, entonces vamos a hablar en términos claros cuáles son las posturas y por qué la Iglesia Católica concibe esto y por qué la Iglesia Reformada dice no. Lo vamos a hacer con sumo respeto. No pretendemos tener la verdad, simplemente pretendemos poner en consideración ciertos puntos de vista para que el Espíritu Santo les anime a escudriñar las Escrituras, a ahondar en el contexto histórico de estas Escrituras, de dónde vienen ciertas tradiciones, y que su conciencia, el Espíritu Santo dentro de usted, le indique cuál debe ser su postura al respecto, en absoluto respeto hacia la forma en que los demás creen y sin entrar en vanas discusiones, porque finalmente en el juicio final usted no va a ser aceptado simplemente porque usted pensaba que los muertos hacían esto o que no hacían aquello. Recuerden que la única condición para poder entrar al cielo es la consagración, que implica santidad, en el sentido de ser obedientes a la palabra de Dios, a lo que Dios ha dicho. En estos días tuvimos un devocional hablando de las virtudes, y esas son las virtudes de la santidad que terminan en el amor. Y allí es donde Jesús, aparte de cualquier postura doctrinal, resume el Antiguo Testamento, que es la ley moral. Amarás a Dios y amarás al prójimo como a ti mismo. Ahí se resume la ley y los profetas. Así que eso dista mucho de llegar al juicio final o al juicio de Dios cuando Él regrese, a Jesús cuando Él regrese por segunda vez, a rendir un examen como si nos fuéramos a graduar. No, allá no vamos a entrar por lo que conocemos. Allá vamos a llegar por lo que sabemos, por lo que practicamos, por lo que hemos logrado nosotros fundirnos en la esencia de Dios a través de Cristo Jesús. Bueno, en el Antiguo Testamento, entonces, perdón, encontramos un término que muchos conocemos como Seol. El Seol es el lugar de los muertos. Se refiere a un lugar donde los muertos están y se describe como una morada de silencio y de reposo, donde no hay conciencia activa ni participación de los asuntos de los muertos en los asuntos de los vivos. Lo acabamos de leer en el libro de Eclesiastés. Los muertos no saben nada, no conocen nada y no tienen parte en lo que se hace debajo del sol. Allí el escritor está resumiendo siglos de tradición, siglos de un concepto claro que sin lugar a dudas podía escribir en esta categoría de sentencia: los muertos no saben nada, algo que él sabía y estaba consciente que nadie de su época ni de épocas anteriores en la tradición judía iba a discutir. Los muertos no saben nada ni tienen parte en los asuntos que suceden debajo del sol. Entonces el Seol era un sitio donde están los muertos, y hablamos de un sitio porque también se entendía la doctrina de la resurrección. Así que en algún sitio espiritual, no material, estaban estos espíritus o reposan estos espíritus de los muertos en un sueño profundo donde no hay conciencia en ellos
porque no saben nada, ni tienen ya parte, ni conocimiento de lo que sucede debajo del sol. A partir de allí, entonces nosotros deducimos que por siglos Israel entendía que los muertos no eran objeto de apelación en términos de intercesión. Ahora vamos a tocar un poquito más de fondo este tema, pero para ellos los muertos no eran sujeto de oraciones o de súplicas para que intercedan por ellos. Se suponía, tenían bien claro que los muertos no saben nada ni tienen parte en lo que sucede debajo del sol. Muy por el contrario, las doctrinas satánicas de las naciones vecinas a Israel, que eran idólatras, ellos sí tenían una concepción diferente de la muerte y de los muertos. Así que para ellos sí era válido educarse, entre comillas, educarse o prepararse en este tipo de conocimiento desde la perspectiva cristiana, conocimiento diabólico, desde su perspectiva era un conocimiento espiritual acerca de consultar a los muertos, acerca de hablar con los muertos, de preguntarle a los muertos qué es lo que yo debo hacer, como si la persona en el momento en que muera pasa a un estado de conciencia universal, donde todo lo conoce, todo lo sabe, y eso acompañado de ciertos poderes. Venga, acompáñeme, venga, defiéndame, venga, ayúdeme. Y eso se filtró al cristianismo. Como les digo, ahorita voy a tocar un poquito ese tema. Y es por eso que en la tradición católica mayormente se concibe que los muertos tienen capacidad de intercesión por los vivos, algo que no está en la Sagrada Escritura, algo que está condenado en la Sagrada Escritura. Y lo podemos ver en el capítulo 18 del libro del Deuteronomio, en los versículos 10 y 12, un texto bastante conocido que dice: no sea, Dios está hablando al pueblo de Israel a través de Moisés. Están a punto de entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y Dios sabía que Canaán era un sitio donde se había practicado la brujería, la hechicería y todo este tipo de cosas, de doctrinas de demonios. Y entonces les advierte a ellos: cuidado, que no sea hallado entre ustedes quien practique esas cosas propias de la cultura de la tierra donde ustedes van a entrar. Entonces les dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Había un dios llamado Moloc, que el culto a Moloc exigía que el primer hijo que se tuviera debía ser inmolado, debía ser entregado a este dios Moloc de una manera bárbara, de una manera muy cruel. Este dios Moloc tenía una imagen muy grande y tenía así en sus manos sostenido una especie de ¿cómo le digo? De olla, pues, no tengo en este momento la palabra, la cual se llenaba de aceite hirviendo debajo de este sartén, digámoslo así. En la parte de abajo había un horno que lo calentaba y se depositaban allí los hijos, los recién nacidos. Era un sacrificio que se hacía a este dios. Siempre el satanismo fue un paralelo a la enseñanza cristiana. Dios enseñaba, le exigía al pueblo de Israel que todo primogénito, tanto de los animales como de humanos, le pertenecían a él, pero no a nivel de sacrificio. Basados en esa tradición pagana, Dios pone a prueba a un hombre muy especial en la historia de la salvación y le dice: bueno, Abraham, ya tú y yo llevamos un tiempo de amistad, así que llegó el momento en que me vas a sacrificar a tu hijo. Abraham conocía esa práctica y por eso no se le hizo escandaloso. Sí le extrañó
que hayan pasado como 12 años, porque ya Isaac era muy grandecito, para que Dios le hiciera ese tipo de exigencias. Sin embargo, Abraham dijo, bueno, entonces invitó al niño a ir a servir a Dios, y antes de sacrificarlo, el ángel le dijo, pare, no le vaya a hacer daño al niño. Y había un corderito, apareció un corderito atascado en un ramal, y que fue el que finalmente fue sacrificado. Es allí donde Dios cambia la cultura de Abraham. Abraham es el padre de la fe. Del seno de Abraham y de Isaac iba a venir el pueblo judío, el pueblo escogido por Dios. Así que allí en ese episodio Dios rompe y establece una idea yuxtapuesta a aquella imagen de sacrificar literalmente la vida de los primogénitos al servicio de Dios. Esa práctica diabólica y satánica seguía en tiempos de Moisés, practicándose en los pueblos paganos, y a eso hace referencia muchos años después de los sucesos de Abraham, hace referencia a este texto que dice, ni se encuentre en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Ya saben a qué se refería. Ni quien practique adivinación, ni agorero, o sea, ni agüeros, ni sortilegios, o sea, conjuros, hechizos, mantras, oraciones de poder, que la oración de esto, que la oración para aquello, que haga esta oración, que publique 7 veces y que en 4 días va a haber bonanza en su vida. Todo ese tipo de agüeros y todo ese tipo de sortilegios son abominación delante de Dios, es brujería y es satanismo, por más disfrazado que quiera ponerlo alguna iglesia en su vida. Eso es brujería y eso es satanismo. Ni quien practique la hechicería, ni encantadores, o sea, magos, ni adivinos, ni quien consulte a los muertos. Hasta ahí. Ni quien consulte a los muertos. O sea que hay dos posiciones completamente opuestas. La oposición de la tradición de la fe judía, que resume el salmista, el escritor sagrado, pues el mismo de los salmos, Salomón, la resume en esta pronunciación categórica que hace: los muertos nada saben, ni tienen parte en lo que se hace debajo del sol. Así clarito. Obviamente él estaba haciendo alusión a esta explicación que les estoy dando. Así lo concebía Israel. Y es por eso que el salmista, es por eso que el autor del libro de la sabiduría, Salomón, puede decir esto categóricamente sin temor a que nadie lo vaya a rechazar y sin temor a que nadie lo vaya a contradecir. Así que ni quien consulte a los muertos. Bueno, porque esto es abominación delante de Dios. Y aquí quiero tocar un tema importante. Si tú dices ser cristiano, no me importa cuál sea la denominación eclesial, el título de cristiano simplemente se hereda por creer en Cristo, por ser parte de ese grupo de personas que intentan a diario obedecer las enseñanzas de Cristo, siendo sus discípulos, independientemente del sitio donde usted vaya a expresar su fe, a vivirla y a compartirla con una comunidad. Eso es independiente. La verdad de Cristo en la cruz es una sola, tanto para católicos como para no católicos. Así que si usted es cristiano en alguna de tantas denominaciones cristianas que hay, pero usted todavía cree en agüeros, no, que yo no puedo pasar debajo de una escalera porque eso trae mala suerte, que yo no le voy a regalar un pañuelo a la persona que quiero porque entonces eso lo maldice, y cualquier cantidad de agüeros y de cosas que han hecho carrera en las diferentes culturas. Ni quien practique adivinación,
Aplicar, practicar la adivinación implica un modelo de mediumnidad. La persona aprende a interpretar las cartas. Cada carta tiene un significado y depende de si esta carta está a la derecha o a la izquierda de otra carta, entonces ese significado se puede ir acomodando y se puede ir imaginando la persona qué es lo que están diciendo las cartas. Ese tipo de adivinación también se puede observar en el péndulo o se puede observar en la tabla Ouija o se puede observar en cualquier otra cantidad de formas que existían para consultar al mundo espiritual. Por eso lo deja bien claro el libro del Eclesiastés cuando dice, los muertos no saben nada. Había entonces en el pueblo de Israel una manera que Dios les permitió a ellos para que lo consultaran a él, y era a través del Tomín o el Urim, que nada tiene que ver con estas prácticas de adivinación. Simplemente se utilizaba el Turín o el Omín, después vamos a hablar de eso, en este momento no tenemos tiempo, y Dios mostraba su voluntad a través de de esta práctica. Como quiera que sea, no era una práctica que fuera permitida para todo el mundo. Era algo que solamente se podía hacer en momentos especiales. Generalmente lo hacían los reyes para saber si era conveniente ir a la guerra, no ir a la guerra cuando se estaban tratando asuntos de Estado, asuntos que tenían que ver con el futuro y el bienestar del pueblo en general. Pero no era algo que regularmente estuviera haciendo todo el mundo. Es decir, me levanté a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, ya en Oriente amanece muy temprano, sale el sol muy temprano, y voy a coger el Urín y el Tomín a ver hoy Dios qué quiere para mí. No, esa cosa no funcionaba así, eso no era así. Así que después vamos a hablar un poquito de eso. Pero la adivinación es predecir el futuro. La adivinación es traer una verdad del más allá y aplicarla al presente de una persona. Cuando usted va a un brujo, cuando usted fue a un hechicero a que le leyeran las cartas a todo esto, simplemente usted fue y le dio autoridad a Satanás para que él determinara su futuro. Lo hizo de una manera muy inteligente. Él nunca le habló a usted a través del brujo con nombre propio y le describió una persona específica. Él siempre habla en generalidades. Una persona blanca, así, entonces usted simplemente juega con su mente y ubica, no, claro, ya sé quién es. Y esa persona esto y aquello y aquello y aquello, y lo que está haciendo es codificándole su futuro. Usted le está dando a Satanás papel y lápiz para que escriba su futuro. ¿Cómo le parece? Usted le está diciendo a Satanás, yo vengo aquí para que usted me diga lo que usted quiere que sea mi futuro. Le está dando esa autoridad. Al contrario, cuando usted es cristiano, acepta a Jesucristo en su corazón y usted le da la autoridad a Cristo Jesús para que gobierne su vida. Y Jesús no le está hablando a usted del futuro. No hay un solo texto bíblico donde el Evangelio le esté diciendo a usted esto le va a pasar a usted en el futuro. No. Al contrario, el Evangelio es un mensaje del presente. Es una invitación a vivir la gracia, el amor y la bondad de Dios ya hoy. Ahora como Dios quiere que obre hoy. Para nada el Evangelio está hablando de lo que podría llegar a ser su futuro. Aquí lo importante es que entendamos qué es lo que nosotros hemos hecho cada vez que alguna vez practicamos ese tipo de cosas. Sortilegios. Sortilegios son conjuros donde a usted le entregan un amuleto, le dicen tenga esta cruz de Caravaca, tenga esta reliquia, cualquiera que sea, esa es la que tiene el poder. O pase el anillo de oro que usted tiene en su dedo, yo lo voy a conjurar.
para que nunca más la brujería o el poder de Satanás venga. No, Satanás no le tiene miedo a un anillo. Satanás ve la luz de Cristo en sus ojos y a eso sí le tiene temor, porque la luz de Cristo refleja y es visible y tangible en las tinieblas. Un anillo vaya y venga, esos son sortilegios, ni hechiceros. La hechicería entonces es el arte de hacer pactos con Satanás para que ellos, cada vez que un brujo hace un hechizo, pronuncia una maldición o hace un conjuro, los demonios que están bajo la autoridad de ese ser con el cual se hizo un pacto, llevan a cabo esa acción que pretende el brujo cada vez que hace un hechizo o algo así. Lo mismo los encantadores, los prestidigitadores. Ahora la cultura dice que la magia es algo normal. Incluso se invita a los niños a que practiquen la magia. Se venden en los autoservicios, en estos sitios en las tiendas, eh, paqueticos de juegos de magia para que el niño vaya aprendiendo a hacer magia. Y de una manera muy especial la magia se orientó a cautivar la imaginación de los niños. Que no haya magos, que no haya hechiceros, ni quien consulte a los muertos, porque todo esto es abominación delante de Dios. Yo me pregunto cuánto tiempo llevas tú siendo militante de una iglesia y después de haber sido bautizado y has practicado estas cosas. Estás engañado en la vida porque por un lado tú estás diciendo, yo estoy, Diosito, Diosito me ayuda, Dios me va a sacar de esta, Dios siempre está conmigo. Y no te das cuenta que estás definitivamente siendo abominable delante de Dios. Todas aquellas costumbres de relacionarse con los muertos a través de una figura muy maquillada y muy religiosa llamada las ánimas del purgatorio. El purgatorio no existe. Hay un lugar, un estado. Un lugar no es lo mismo que un estado. El estado de una persona no implica necesariamente un lugar. Esas discusiones filosóficas no las vamos a tener en este momento, pero es importante que la muerte es, entender que la muerte es un estado, no es una condición donde hay personas que tienen o tienen todavía un nivel de conciencia que están con la capacidad o tienen la capacidad de interferir en el mundo de los vivos y que tienen un nivel de sabiduría casi como si fueran dioses. No es eso lo que está diciendo la escritura. Al contrario, está diciendo muy claramente, ni quien hable o consulte con los muertos, se llama espiritismo. Toda esta disciplina satánica que hace alusión a hablar con los muertos, consultar a los muertos, hechicería y todo este tipo de cosas son espíritus demoníacos o espíritus de muertos. Qué bueno que nosotros podamos tener muy claro cómo pensaba el pueblo judío y cómo era la fe de los judíos antes de Cristo Jesús. La misma fe que heredó Cristo Jesús de sus padres. Y en base a esas tradiciones, en base a esos conceptos teológicos, él fundamentó la enseñanza del Evangelio en el Nuevo Testamento. Dice entonces que cualquiera que hace estas cosas, por estas es abominable a Dios y que por esas abominaciones, precisamente Dios está echando a los habitantes de la tierra de Canaán de su tierra. En dos palabras, la consecuencia de hacer estas cosas, sea usted cristiano o no sea cristiano, porque los que habitaban en Canaán no eran cristianos, ni eran el pueblo de Dios, pero había un juicio sobre ellos y ellos estaban perdiendo su tierra
estaban siendo despojados de sus pertenencias por practicar estas cosas. En dos palabras, la ruina es la consecuencia, la ruina y el despojo es la consecuencia de practicar estas cosas. Generalmente, usted ve las personas que ejercen la brujería viviendo en condiciones paupérrimas. Son sitios oscuros, lúgubres, llenos de velas, con oscuridad, llenos de imágenes, un sincretismo religioso entre calaveras, cosas horribles de muertos y también imágenes de santos. Y allí tienen altares donde usted llega y lleva la foto de una persona y ahí la ponen para que la iluminen y le hagan hacer, pensar o creer lo que usted quiere y por eso le paga el brujo. ¿Cuál es el estado entonces de los muertos? Respondamos esta segunda pregunta. Fíjese que estamos hablando del estado, no el lugar. No podemos confundir el estado de una persona fallecida con el lugar donde se encuentra. Aquí estamos hablando del estado de la persona. En general, la Biblia enseña que tras la muerte las personas entran en un estado de espera hasta el juicio final. Algunas tradiciones cristianas interpretan este estado de la siguiente manera. Hay una tradición cristiana que comprende este estado como un sueño, donde los muertos permanecen inconscientes hasta que Dios los despierte el día de la resurrección. Esta es una concepción muy ajustada a la doctrina del Antiguo Testamento. Cuando se concibe el estado de una persona muerta como un sueño donde el muerto permanece inconsciente, está de acuerdo con lo que afirmaba Salomón: los muertos no saben nada hasta que Dios los despierte en la resurrección. Está de acuerdo con la enseñanza de Jesús en el Evangelio de San Juan cuando dice que ellos van a ser despertados, unos para bien, la resurrección para bien, para vida eterna, y otros van a ser despertados o resucitados para condenación. Estamos completamente de acuerdo con que esa primera postura que interpreta el estado de la muerte como un sueño, por decir alguna cosa, donde los muertos permanecen inconscientes hasta que Dios los despierte o los resucite para condenación o para salvación. Eso está de acuerdo tanto con el Antiguo como con el Nuevo Testamento. Hay otra interpretación del estado de los muertos, que dice que las almas de los justos están conscientes y en comunión con Dios, mientras que los impíos esperan el juicio. Esta segunda interpretación es la que abre la puerta para que usted considere que los muertos tienen la capacidad de interceder por los vivos. La Biblia habla de los vivos intercediendo por los vivos. De hecho, Jesús le dice a un joven cuando lo llama a que lo siga, el joven le dice: permítame, yo voy a ir a enterrar a mi papá y luego vengo y lo sigo. Y Jesús le dice: deje que los muertos entierren a los muertos. Obviamente estaba hablando de los muertos espirituales. Deje que los muertos entierren a los muertos. Usted sígame. Así que las almas de los justos, para esta segunda interpretación, ellos dicen que están conscientes y en comunión con Dios, mientras que los impíos esperan el juicio. Bueno, muchos sostienen esta postura basados en el texto bíblico del rico y Lázaro, donde el rico muere y es descrito por Jesús como llevado a un lugar de castigo, y Lázaro, que era una persona pobre y humilde que sufrió mucho, está entonces ahora en el seno de Abraham, tipificando con esto, está en la presencia de Dios, está en la paz del Señor, ahora recibiendo recompensa por una vida de sufrimiento. En esa narración, entonces, Lázaro habla con Abraham y le dice que por favor le diga
a los, a los que mande emisarios a decirle a sus familiares que hagan caso para que no tengan que ir al infierno. Pero Jesús le dice en esa respuesta alegórica a, a este rico, le dice, a Moisés tienen y a los profetas que los escuchen a ellos. Es decir, en esta parábola Dios no está legitimando un estado de conciencia específico de los muertos, simplemente está sentando una doctrina muy concreta, diciéndole a quienes pensaban de esa manera que la única manera de tener conciencia en vida era escuchando la voz de Dios a través de la enseñanza de Moisés y de los profetas. No sé si me estoy haciendo entender. No está diciendo, o sea, Jesús no está legitimando que todos los que están en el infierno tienen conciencia, o los que están en el lugar de los muertos tienen conciencia. Él no está legitimando esto. Simplemente le está diciendo a quienes piensan de esa forma que no hay manera de hacer que vayan seres del cielo, no hay otro nivel de revelación, no hay otro anuncio diferente que el que ya le fue dado a Israel o a la humanidad a través de la enseñanza de Moisés y de los profetas. Eso es lo que está diciendo Jesús allí. Tampoco está legitimando que la pobreza es un ticket para entrar al cielo. No, no está diciendo eso Jesús. Porque muchas personas dicen es que los pobres tienen derecho a ir al cielo y de allí se derivó toda una teología de la pobreza que es contraproducente. Aquí hago un paréntesis. Estados Unidos y Canadá fueron conquistados por personas que venían de Inglaterra y estas personas tenían una idea de Dios reformada. Para ellos el trabajo es una virtud, el trabajo es necesario, el que no trabaje, que no coma, dice Pablo. Así que la pobreza no era una opción para ellos. El trabajo es una obligación moral para cada uno de ellos en esta forma de pensamiento, que se supone que es la misma forma de pensamiento que deben tener los evangélicos nuestros, ¿no? Porque es la misma corriente teológica. La pobreza no es una virtud, pero Latinoamérica de México hacia abajo fue conquistada por otras personas que consideraban que tenían un punto de vista diferente donde la pobreza era una virtud. Y mientras Latinoamérica siga pensando que la pobreza es una virtud, nunca vamos a salir del tercermundismo. Están todas las condiciones creadas para ser una sociedad subyugada y para ser una sociedad manipulada y gobernada por élites de poder, que desafortunadamente en el momento en que se llevó a cabo la conquista, esas élites de poder estaban fusionadas entre el poder monárquico y el poder eclesial. En esa época, la iglesia vivía la plenitud de su pretensión de ser Dios en la tierra. Entonces el Papa era plenipotenciario, era infalible. Lo que se dijera, lo que se hiciera, lo que se normara en las demás naciones, tenía que tener la aprobación de la iglesia. Algo que en el tiempo se empezó a separar y prevaleció en el caso de Colombia un tiempo a través de concordatos. Y ya pasando el tiempo, entonces Colombia se declara un estado laico, pero todavía continuamos con esa influencia, con esa hegemonía, porque es cultural.
Así que es importante que nosotros sepamos estas cosas para que podamos tener elementos de juicio claros. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? ¿De dónde vienen ciertas cosas y por qué yo creo de esta manera? ¿No? Las almas de los justos, para ellos, están en un nivel de conciencia, algo que contradice completamente la teología veterotestamentaria que se expresa en el libro de Eclesiastés, o es expresada allí por Salomón, que dice: los muertos no saben nada. Usted entonces verá cómo cree, ¿no? Por un lado, a usted le están diciendo que los muertos tienen conciencia, que tienen el poder de venir cada vez que ellos quieran. Cuando Jesús dice no, hay un abismo entre ustedes y nosotros, nadie que quiera pasar de aquí para allá puede, ni nadie que pueda venir de allá para acá tampoco lo puede hacer. Algo que insiste la brujería y el satanismo en que sí es posible. Entonces enseñan la mediunidad. Una persona hace un pacto con Satanás, se capacita, desarrolla ciertas facultades psíquicas y entonces entra en trance y supuestamente el muerto viene y habla a través de él con las personas vivas. Eso se llama consultar a los muertos, algo que condena directamente Moisés, Dios a través de Moisés al pueblo antes de tomar la tierra prometida. Es más, y dice: todo el que haga esto es abominable delante de Dios. Dios es uno ayer, hoy y por los siglos. Dios no se contradice. Ese mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas hoy prevalece. El mandamiento de no matar hoy prevalece. El mandamiento de amar al prójimo hoy prevalece. La palabra de Dios es una. Así que usted considere si es posible creer que los muertos tienen conciencia y que están en comunión con Dios. Nadie está en comunión con Dios hasta que no sea juzgado. Recuerde lo que Jesús enseñó en el Evangelio de Juan. Algunos van a ser resucitados para libertad, para salvación, y otros van a ser resucitados para condenación. Nadie en este momento todavía ha sido juzgado. La iglesia no tiene la capacidad ni la autoridad para juzgar y mandar al cielo con dar un paz y salvo. Vea, tenga su pasaporte, vaya, dígale a San Pedro que yo lo mandé de aquí. Es más, usted tiene ya opciones de venir a hacer milagros y hacer todo este tipo de cosas. Juzgue usted si eso es posible. No es una enseñanza apostólica, no era una práctica de la iglesia primitiva. Pablo se refería a toda la iglesia de los bautizados, a la comunidad de los bautizados, como los santos de Tesalónica, los santos de la iglesia de Roma, los santos que están en tal parte, porque ya eran herencia y propiedad divina. Todo lo que le pertenece a Dios es santo. Su nombre lo santifica. Quisiera tener un poquito más de tiempo para continuar hablando de este tema tan interesante, pero solamente voy a terminar con una idea. ¿Los muertos pueden orar o interceder por los vivos? Pues ya escuchamos aquel texto que dice que no tienen injerencia en lo que pasa debajo del sol. En ningún lugar la Biblia enseña algo parecido, que tengan capacidad los muertos de interceder o mediar en favor de los vivos. Al contrario, la Biblia siempre es enfática en enseñar que ellos nada saben y nada conocen. Bueno, todavía hay mucho por hablar al respecto. Vuelvo y repito, no es en este momento ni la pretensión nuestra de establecer polémicas que a nada van a conducir. Simplemente es despertar, exponer, un nivel de conocimiento que equilibre cualquier cosa que nosotros estemos concibiendo como cierta y válida para interactuar con los muertos. Dejo esto en sus conciencias. Espero que sea el Espíritu Santo el que termine de hablarles, de traerles estas verdades, de revelar estas cosas en sus corazones. Hoy es un día oscuro en la humanidad.
Hoy es un día en el que las fuerzas de las tinieblas actúan con mucha fuerza, con mucho poder en los procesos que están llevando a cabo. Hoy es el día en que los verdaderos cristianos y sobre todo los que combatimos a Satanás en primera fila, los exorcistas estamos orando, ayunando, entregando a Dios nuestra vida, apelando a Dios para que nos fortalezca con revelación, con fuerza espiritual, con sabiduría, para poder contener esta ola de maldad, de engaño que se ha venido infiltrando en las culturas a través de la historia llamada brujería. Toda influencia satánica. La iglesia está llena y está permeada de doctrinas y de prácticas insantas. Oremos y digámosle, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en este día paz en nuestro corazón. Te damos gracias por quienes ya no están con nosotros. Gracias por habernos permitido disfrutar de su compañía, nutrirnos de su testimonio, por haber compartido con ellos momentos alegres y momentos tristes. Algunos de ellos fueron nuestros familiares. Los llevamos en nuestro recuerdo emocional, en nuestra memoria emocional, y en vez de sufrir y en vez de tener un duelo en nuestro corazón, hoy simplemente tenemos una expresión de agradecimiento contigo por sus vidas, por lo que fueron, por lo que representaron en nosotros. Fueron una manifestación de tu amor para nosotros en nuestra vida. Gracias por ellos. Guarda, Señor, nuestra mente de toda doctrina errada que nos incline a través de ese sentimiento de afecto a considerar cosas que son contraproducentes para la salud de nuestro espíritu. Consérvanos humildes, oh Dios, para no querer saber más allá de lo que no está revelado, porque las cosas ocultas te pertenecen a ti y lo que está revelado son para nosotros y para nuestros descendientes para siempre. Así lo dice el Señor en el libro del Deuteronomio, en el versículo 29, en el capítulo 29. Manténnos alejados del ocultismo, de toda superstición, de todo agüero, de toda hechicería, de toda práctica diabólica, de la adivinación, de la magia. Padre Santo, ayúdanos a vencer una cultura humana y a adoptar la cultura de la santidad cada día en tu presencia. Amén y amén. Dios les bendiga, un abrazo. Estamos en contacto, pueden escribirme. Vuelvo y repito, el prefijo de Colombia es +57. El WhatsApp de contacto o Telegram es 315-040-0589. A todos, muchas gracias. Les deseo un feliz día, resto de día y fin de semana. Bendiciones para todos.